Bendiciones a todos en esta hora. Damos gracias a Dios por permitirnos el Señor entrar al seno de sus hogares, que esta palabra lleve edificación a la familia, que lleve edificación a todos y cada uno, que puedan recibir esta palabra. Pero no podemos empezar sin antes orar, para poner en oración esta palabra y que Dios hable conforme a la necesidad. Padre amado, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, venimos orando por cada familia, Padre eterno, donde esta palabra pueda llegar en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Que esta palabra sea de mucha edificación, Señor, en el nombre divino de Jesús de Nazaret. Que sea edificación para la familia, para todos aquellos que puedan escuchar y ver esta palabra. Ver y escuchar esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Yo leo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versos 6 y 7, esta bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo habla a Timoteo, como joven le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es un consejo sano que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y es un consejo para toda la iglesia. En este tiempo que estamos confinados en las casas, que estamos recluidos en las casas, se puede decir, es tiempo importante de aprovechar ese tiempo. El consejo del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios. En este tiempo va a ser tiempo de arrepentimiento para muchos van a reconciliar y todo, pero existe el peligro de que muchos se puedan enfriar porque no pueden tal vez tener el cuidado de avivar ese fuego que Dios da a través de su Santo Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y en el siguiente verso le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Entonces le está hablando, le está aconsejando por cosas que puedan venir en el futuro. El apóstol Pablo le dice la importancia de tener el fuego, la llenura de su Santo Espíritu, pero ese es un consejo que hay que tomarlo. Aquí dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 73, verso 24, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Este es un tiempo en que estamos en tiempo de ayuno, tiempo de oración. Es un tiempo de consagración, de buscar agradar a Dios. Es un tiempo de purificar, es un tiempo de fortalecernos en el Señor. Pero el ayuno no solamente lleva la finalidad de afligirnos, de abstenernos de alimentos, sino que Dios provoque un cambio en la medida que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él pueda ayudarnos en el nombre de Cristo Jesús. No solamente es que hago este ayuno y ya mañana sigo con situaciones que no le agradan al Señor. Mire, la importancia del ayuno es precioso. Cuando Esdras dice: y me propuse afligirnos delante de Dios y buscándole en ayuno y oración, dice, y Él nos fue propicio. Es tiempo de tocar el corazón de Dios. En este tiempo hay ayunos nacionales, ayunos a nivel internacional, pero ¿cuál es la finalidad del ayuno? Buscar el rostro de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo: te aconsejo. Aquí dice el salmista: me has guiado según tu consejo. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos consejos sabios, consejos edificativos. Dice la palabra
Dice la palabra, el consejo edifica y el consejo es para guía. Aquí dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, mantener ocupado. Este es un tiempo que la vida de todas las personas va a cambiar. Nuevo estilo de vida, nuevas costumbres, nuevas cosas. Todo esto va a cambiar, está cambiando. Entonces el apóstol Pablo dice, ocúpate. Yo te digo, tú que estás en tu casa, toma la palabra, estudia la palabra. Es importante que tú tomes la lectura de la palabra. Es cierto que la lectura, la palabra de Dios ahora está con esas aplicaciones en el celular, pero hay veces que te puedes distraer y le das otra línea al celular. Es importante ocuparse de la lectura de la bendita palabra de Dios. Dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice el verso 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Es importante la salvación, dice el apóstol, dice en el libro de los Hebreos, no descuidando una salvación tan grande. No descuides. Esto es de estarnos cuidando cada día. Por eso dice la Biblia, permanece en ella. Es una continuidad día con día. Hemos hablado de la importancia de esa dependencia diaria de Dios. Ocúpate de esas cosas diariamente. Ocúpate de esas cosas. Dice en el verso 15, ocúpate de esas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te ocupas de la lectura, de la enseñanza, de la exhortación muchas veces se tiene que es como regaño. No, la exhortación es un llamado de atención para mejorar una actitud. Esa es la finalidad de la exhortación. Entonces, aviva el fuego del don de Dios. Ocúpate de estas cosas. Cuídate a ti mismo, dice el apóstol Pablo. Dice en el verso 18, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente cuando avivas el fuego, estás cuidándote a ti mismo, estás cuidando tu salvación y estás siendo un ejemplo para que otros también busquen el camino de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla a Timoteo como un líder, como un joven pastor. Le dice, ocúpate de estas cosas. Todo el liderazgo de las iglesias debemos de estar ocupados en la lectura, en la oración, tiempos de ayuno, tiempos de reflexión, y esto va a mantener el fuego del don de Dios en la vida de la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo quiero enfocarme en eso de irrevocables. O sea, que si Dios te dio un don, no le puedes decir al Señor, no, mira que yo no quiero usar este don, yo te lo devuelvo. No, Él te lo entregó y tú le vas a dar cuenta a Dios. Irrevocable, irrenunciable, no puedes renunciar a los dones que Dios te ha dado. Ahora, tarea tuya, tarea mía, es descubrir en qué área yo puedo servir. Dice la Biblia que hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todos esos dones, esos talentos, esas cualidades, esas virtudes son para edificación de la iglesia, para edificación de tu vida. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, que cuando Dios llama no anda fijándose
qué clase de persona eres, cuál ha sido tu condición. No, Él hace un llamado para todo mundo, ¿verdad? Él hace un llamado para todo el mundo. Allá quien quiera atender el llamado, pero dice la palabra, pero pocos son los escogidos. Entonces, el llamamiento es irrevocable como los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que debemos de avivar ese fuego del don de Dios, el de servir en servir, el de enseñar en enseñar. Hay un don que es importante en la iglesia, el don de la liberalidad, de dar con liberalidad, el don de la generosidad. Son dones que hay que avivar ese fuego que está en ese don que Dios te ha dado. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puedes rehuir, el llamado es para todos. Allá si tú lo atiendes, tú lo atiendes, porque el Señor dice en su palabra, el Señor dice: yo no os juzgo, la palabra que os he dado, ella os juzgará en el día postrero. Ningún ser humano puede argumentar que no tiene el llamado de Dios. Dios llama a todo mundo, pero no todo mundo. Ahí está aquel pasaje en la Escritura cuando el Señor les dijo: vayan a decirle a mis amigos que ya la boda está lista, que todo está listo. Y empezaron a excusarse: yo no puedo ir por esto, yo no puedo ir por el otro. Y empezaron a excusarse aquellos que les estaba llamando. Entonces el Señor les dijo: vayan por los caminos, vayan, díganle a los ciegos, díganle a los mancos, díganle a los cojos, díganle, vengan. Y es importante atender el llamado de Dios. El llamado al tiempo de ayuno es un llamado de parte de Dios, donde la iglesia se consagra, donde la iglesia busca purificarse, donde la iglesia busca fortalecerse espiritualmente. Es un tiempo de aflicción para la carne, pero es un tiempo de fortalecernos en el espíritu. Josué capítulo 1, verso 9 y 10. Verso 9 nada más, perdón. Le dice el Señor a Josué por medio de Moisés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces. Es un consejo de parte de Dios que debemos de esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En un momento el Señor le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y realmente Gedeón no tenía nada de esforzado y nada de valiente. Pero cuando Dios dice: esfuérzate y sé valiente, es que te dice: no temas porque yo estoy contigo. O sea, el ser valiente no es de ausencia de miedo, no es de no tener miedo, no. Ser valiente es saber quién está con nosotros. La Biblia dice: si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces es importante lo que dice aquí el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Yo te digo, amada iglesia, el consejo de Dios es que te esfuerces en mantenerte en ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que toda la iglesia esté enlazada con estas predicaciones, porque la idea de estas predicaciones es fortalecer la iglesia. La idea de entrar ahora en esta nueva modalidad, ayunos virtuales, cada quien en su casa, pero la finalidad es mantenernos en el fuego de Dios, Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso me debe de dar a mí valor. En un momento, fíjate bien, David
se iba a enfrentar a aquel gigante llamado Goliat. David era mucho más pequeño que el gigante. El gigante era exagerado. Pero, ¿dónde estaba la valentía de David? Dijo, si Dios me libró del oso, me libró del león, me va a librar también de este incircunciso. ¿En qué estaba la valentía de David? Que sabía que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Entonces, porque dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía. Mire, si nos vamos a la palabra ahí en el libro de Génesis, dice que los cobardes no tendrán entrada al reino de los cielos. Por eso no nos dio un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Amor a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Poder, Dios ha delegado poder a la iglesia. Dios ha delegado poder a la iglesia. Aquí dice esta palabra, Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Jueces, capítulo 6, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si Dios está contigo, amado, debes de tener el valor. Cualquier circunstancia que se presente delante de ti, Dios está contigo. Y cuando Gedeón le dijo, ay Señor, ¿y dónde están las cosas que nos han hablado? Entonces el Señor se molestó y le dijo, ¿y no te estoy mandando yo? ¿Sabe qué? Valentía para enfrentar muchas veces la crítica. La crítica. No os preocupéis cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Es de sabios pasar por alto la ofensa. Eso es valentía. ¿Por qué le está diciendo varón esforzado y valiente? Tú vas a liberar a tu pueblo. Tú vas a liberar a tu pueblo. Tú no sabes, amado, tú eres el instrumento que Dios puede usar para que tu familia conozca el camino de la verdad. Entonces debes de esforzarte a mantenerte, aún en cualquier circunstancia, valiente. Valiente. Mateo, capítulo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Pablo habla que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio, podemos relacionarlo con este verso. Dice, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En la palabra, la Biblia dice que Dios por medio de su Hijo amado, nos ha hecho herederos. O sea que nos ha dado ese poder, esa autoridad, dice la palabra de Dios, ese poder y esa autoridad que habla de lo sobrenatural. Habla de lo sobrenatural. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está fuera de toda lógica, de todo razonamiento. Yo no puedo entender cómo se abrió el Mar Rojo. Yo no puedo entender cómo Pedro caminó sobre las aguas, pero sí puedo creer, porque la Escritura lo dice, fíjate bien. Es tan minucioso el cumplimiento de las Escrituras que estaba escrito que ninguno de los huesos del Señor Jesús iba a ser quebrantado. Y según la ley, el que moría crucificado, le quebraban las piernas. Pero cuando ya lo iban a hacer, él ya había expirado. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Escritura se va a cumplir. Esto que está pasando son cumplimientos de las Escrituras. Cumplimientos de las Escrituras. Por eso es que en la iglesia debemos de estar en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de afligirnos, en ese tiempo de pedir misericordia.
de pedir misericordia en el nombre de Jesús. Misericordia para que todo mundo se arrepienta, para que la mayor parte de personas se arrepienta. Entonces dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios es sobrenatural. Fíjate bien lo que dice la palabra en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Iglesia, Dios ha delegado poder de lo alto, poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Eso es lo que Dios le ha dado a la iglesia. Estos tiempos es de avivar el fuego, es de buscar en ayuno el rostro de Dios. Y vamos a ver cosas poderosas. Vamos a ver cosas poderosas. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Yo no lo puedo entender cómo podemos hacer una oración aquí y Dios puede sanar a una persona en otra ciudad, en otro país, por muy lejano que sea. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Una sencilla oración que pueda hacer la iglesia en estos tiempos de ayuno, muchas personas van a recibir sanidad en este momento, allí en sus casas, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es poder de Dios, sobrenatural. Lo sobrenatural no lo entiende la ciencia. Lo sobrenatural es inexplicable. Lo sobrenatural solo se puede recibir nada más. No se puede entender. La ciencia no puede describir, no puede entender cómo son los milagros. Pero los que hemos creído sabemos que el evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Amado que estás ahí en tu casa, si tú crees esta palabra y tú crees que hay poder de Dios en esta palabra, tú te levantas de esa cama ahí donde estás, no importando la enfermedad. No importando la enfermedad. El Señor dice allí en Crónicas, cualquier hombre, en cualquier lugar, cualquier enfermedad que sea, allí donde estás, tú puedes levantarte si crees esta palabra que te estoy dando, porque la palabra es poder de Dios. Y yo ordeno en el nombre de Jesús que te levantes de esa cama y glorifiques el nombre de Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? No entiendo, no lo sé, pero yo lo creo. Un día escuché a un predicador decir, apoyándose en lo que dice la Escritura, allí en el libro de Pedro, dice, hay cosas que son difíciles de entender. Hay cosas que son difíciles de entender. Y el predicador decía, lo que yo no entiendo de la Escritura, lo creo. ¿Por qué? Porque los milagros no se pueden entender. Hay dos cosas. Si quieres ver milagros, siéntate. Si quieres recibir milagros, cree. Para el que cree, todo le es posible. Allí en esa cama de enfermo, yo ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu de enfermedad, toda atadura de enfermedad, se vaya de tu vida y te levantes en esta hora, en el nombre de Jesús. Solo enlázate y nos das ese testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo en este mismo momento en tu vida. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. Sea bendito el Señor. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, todo aquel que en Él cree. Hay
pronósticos. Hay quienes están hablando de que Honduras, que esto y que el otro, que yo declaro todo lo contrario. Honduras se va a levantar como una nación próspera, porque el evangelio va a avanzar de una manera extraordinaria por lo sobrenatural del poder de Dios. Por lo sobrenatural del poder de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendito el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que te estoy hablando es que te vas a levantar de esa cama, te vas a levantar, Dios va a hacer una sanidad total en tu cuerpo, pero tú te vas a levantar agradecido con Dios. Tú te vas a levantar agradecido con Dios. Aquí dice la palabra, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con humana sabiduría. Esto no es humana sabiduría, esto es sabiduría del cielo, porque dice la Biblia que la sabiduría terrenal es animal y es diabólica, pero la sabiduría de Dios, eso es diferente, eso es espiritual, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios le ha concedido a la iglesia, a sus hijos, a sus ministros, a los que predicamos tu palabra, a los que creemos, es poder de Dios, poder de Dios. Solamente te ruego que testifiques cómo Dios te levantó por una oración sencilla en el nombre de Cristo Jesús. Esta palabra lleva la finalidad de que te fortalezcas, que nos fortalezcamos espiritualmente. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Pablo aconseja a Timoteo, yo te aconsejo que te mantengas ocupado, en la palabra del Señor, que estudia, escudriña la Escritura. Hay porciones en la Escritura que tal vez nunca la has visto. Escudriña la Escritura, aviva el fuego, mantente en esa oración, mantente en contacto con los hermanos, mantente en contacto con el ministerio, mantente en contacto con Dios. Es importante que como iglesia en estos tiempos busquemos el rostro de Dios. Hay muchas naciones buscando el rostro de Dios en ayuno y en oración. Muchas naciones están buscando. La iglesia estamos buscando en ayuno y oración que el fuego de Dios esté avivado. Si te has descuidado, levántate. Si te has descuidado, levántate. Si te has apartado, vuelve al camino. Es importante. Yo quiero hacer una oración de reconciliación y una oración si aceptas al Señor. Amado amigo, ahí donde tú estás, es tiempo que tú te puedas levantar. Es tiempo que puedas creer la bendita palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, te aconsejo. Yo te aconsejo, amado amigo, que busques el rostro de Dios. Si quieres orar conmigo, ahí donde estás. Yo quiero hacer oración por reconciliación, oración por aceptar y oración por los enfermos. Primeramente voy a hacer oración por reconciliación. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, esta palabra me ha llevado a reflexionar. Debo de volver a tu camino. Me arrepiento y renuncio y me libero de toda atadura en el nombre de Cristo Jesús y reconcilio con mi Dios amado.
Gracias por darme la oportunidad de volver a tiempo, en el nombre divino de Jesús. Si eres un amigo y no has conocido al Señor, y sientes en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te recibo con todo mi corazón abierto. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de salvación y de conocer tu camino. Ahora yo quiero hacer una oración por los enfermos. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En ese poder delegado que tú has dado a la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, toda aquella persona que con fe pueda creer esta palabra, yo te ordeno que te levantes de esa cama de enfermo en el nombre de Jesús. No importa dónde estés, en tu casa, en un hospital, no sé dónde puedas estar, pero si tú crees esta palabra, el poder sobrenatural de Dios hará una restauración, una restitución, una regeneración, y te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Padre, en el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para ti. Y te doy gracias por los milagros hechos en este momento, por la restitución de salud, de sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos con lo que es la Santa Cena. Tiempo de Santa Cena es un tiempo de bendición, es un tiempo de consagración en el nombre de Cristo Jesús. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, yo leo esta palabra. Dice aquí la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tiempo de Santa Cena es un tiempo de recordar con gratitud, con agradecimiento, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es tiempo de consagrarse, es tiempo donde la iglesia recibe milagros poderosos y extraordinarios como lo son los milagros. Pero aquí dice la palabra, que debemos de tomar la cena dignamente. ¿Qué quiere decir? Que debemos de orar para recibir este pan y este vino que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Vamos a orar para tomar dignamente la cena del Señor. Ahí donde estás en tu casa, levanta esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, si en algo te hemos fallado, consciente o inconscientemente, elevamos clamor y oración
para que tú, Señor, en tu gracia, nos perdones y podemos tomar dignamente la cena del Señor. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Son tiempos de gloria, tiempos de victoria, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, donde los milagros se reciben poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esto sirva para fortalecer la iglesia, que este tiempo de ayuno y consagración, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, sirva para edificación de la iglesia, para consolidación de la iglesia. Y esta palabra que hemos predicado, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, lleve reflexión en aquellos que no conocen al Señor. Lleve reflexión en aquellos que se han apartado de tu camino y puedan con autoridad reprender toda artimaña del diablo y volver al camino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos porque la gracia, el favor y la misericordia de Dios en este momento, que haya aflicción en nuestra nación y en las demás naciones de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, que como iglesia nos levantemos orando, intercediendo, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, y usando ese poder delegado que tú has dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre que es sobre de todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, Dios amado. Oramos y clamamos por la iglesia. Oramos y clamamos por aquel que se ha decaído, se ha desanimado. Porque esta palabra sirva para levantarse. Cuando Nehemías le dijo al pueblo de Israel aquella palabra: yo sé que la situación en que estamos es difícil, pero yo les voy a contar cómo la mano de Dios ha sido buena conmigo. Y cuando el pueblo oyó aquellas palabras, dijeron: nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sirva para levantamiento, para levantarse, para humillarse delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra lleve sanidad a los enfermos. Aquel que está enfermo pueda provocar, por medio de la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario, dice la palabra: yo soy tu sanador. Yo llevé en la cruz del Calvario tus enfermedades y por tus llagas nosotros fuimos curados, dice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, al tomar esta santa cena, provoca milagros poderosos. Provoca milagros de sanidad, de restitución, de regeneración, en el nombre de Cristo Jesús. Y que este tiempo que estamos cerrando de ayuno sea un tiempo agradable a ti, Dios amado. Tu palabra dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Josué dijo estas palabras: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a meter en la tierra que fluye leche y miel. Que este ayuno, este tiempo de ayuno sea agradable a Dios. Dice la palabra que el ayuno que Dios aprueba es si quitares el dedo amenazador. Si quitares el dedo amenazador, ese es el ayuno que a Dios le agrada. Donde dejemos de señalarnos unos con otros.
en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, Jehová será tu retaguardia. Padre, en el nombre de Jesús, al cerrar este tiempo de ayuno y oración, con esta santa cena, que bendiga grandemente a tu pueblo, allí en los hogares, a cada familia, en el nombre de Jesús. Padre, bendice este pan y bendice esta copa. Y glorifícate sanando al enfermo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden comer todos allí en sus hogares, Vamos a compartir lo que es la Santa Cena. Que Dios bendiga este pan y esta copa. Pueden comer y pueden tomar esa copa, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida, tu familia grandemente. Y la Biblia dice, y todo lo que emprendas será prosperado. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu economía y bendiga tus pasos. En el nombre de Jesús.